discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Queridos hermanos, incline su rostro y oremos a Dios. Y pidámosle a Él. Invoquemos su nombre, traiga a sus labios el nombre del Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, queremos decirte que seas propicio a nuestra vida y a nuestro corazón. En esta mañana, aquí están tus hijos, tus niños, tu iglesia, los hermanos mayores, tus pastores, Señor, tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, Señor. Y tú eres el dueño de la iglesia. Pastoréanos, Señor, en esta mañana con tu palabra. Trabaja en nosotros, Señor, por tu palabra. Trabaja en nosotros, Señor, por tu evangelio, por la obra de tu Espíritu, Señor. Permítenos hoy salir con un gozo, con la esperanza viva que siempre nos va a dar tu evangelio, porque tu evangelio es glorioso, victorioso. Tu evangelio triunfa y triunfará siempre, porque el evangelio proviene de ti. Y todo lo que proviene de ti, todo lo que viene de ti, siempre, siempre estará en victoria. Y los que reciben tu evangelio y los que hemos creído a este evangelio, caminaremos siempre en victoria, aunque el mundo nos vea en derrota, aunque los vecinos nos vean en derrota. No es así, porque tus hijos siempre serán pastoreados con tu gracia y con tu misericordia. Porque ciertamente el bien tuyo, la bendición tuya, mi Señor, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa tuya moraremos por largos días. Permítenos, Señor, en esta mañana escuchar tu palabra. Permítenos ser reverentes a tu palabra, a tu consejo, Señor. Permítenos, Señor, escucharte, Dios. Amoroso Jesús, háblanos. Háblanos por tu palabra escrita. Amoroso Jesús, háblanos por la predicación. Amoroso Jesús, háblanos a través de tu Espíritu. Amoroso Jesús, habla a nuestro corazón. Habla hoy a nuestra vida, amoroso Jesús. Tierno Jesús, amado Salvador, háblanos. Hoy más que nunca te necesitamos, Dios. Me siento necesitado de ti. Estoy lleno de miedo delante de ti, Señor. Asísteme en este momento. Ayúdame, Señor, a exponer con claridad, con fidelidad, con certeza tu palabra. Oh Señor, gracias te damos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, por favor, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Y vamos a estar leyendo la porción desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y bueno, usted que toma nota, quizás para los discipulados de esta semana podamos resolver preguntas. De eso se trata, mis amados hermanos. Dice, libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 al versículo 4, leo en favor de mis hermanos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Amados hermanos, un pilar del Evangelio y la vida cristiana corresponde a la misericordia de Dios. Una misericordia tan profunda, tan graciosa, que se extiende a todo pueblo, a toda tribu, a todo idioma, a toda nación. Esa fue la promesa dada a Abraham allá en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando el Señor le dice que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto, eso incluye a los ninivitas. Si bien es cierto, el libro de Jonás nos ha venido indicando cómo Dios trata a los gentiles, cómo ellos gozan también de la misericordia del Señor. El mensaje de Jonás se enfocó en el juicio divino. Y esto lo hace interesante, porque a los ninivitas no se les ofrece el arrepentimiento por sus pecados, solo se les predica juicio. A los ninivitas no se les ofrece la posibilidad de que el juicio se podía evitar. Una vez más, estos paganos se eclipsan al profeta de Dios y responden de inmediato con arrepentimiento. Esto debía producir en Jonás la más profunda de las alegrías. Al expresar el arrepentimiento de los ninivitas, esto debería traer a la vida de Jonás un profundo gozo. El hecho de que ellos se arrepintieran, Jonás debería estar expresando el más alto de los regocijos, la más alta de las alegrías, la más profunda de las dichas, porque los ninivitas habían vuelto su corazón a Dios. El hecho de que los ninivitas, desde su rey en adelante, expresaran y manifestaran ayuno, cilicio y humillación y la conversión, esto debería producir en Jonás grande alabanza. Jonás debió caer de rodillas y exaltar a Dios, pero no fue así. En el texto de hoy vemos a un Jonás haciendo lo contrario, un Jonás que se enoja porque Dios perdonó a los pecadores, un Jonás que se disgusta porque Dios salvó a los ninivitas, un Jonás que se enfurece, se llena de molestia porque la misericordia del Señor alcanzó a estos inicuos y a estos malvados pecadores. Jonás se disgusta mucho porque los hombres de Nínive se convirtieron de su mal camino y de la rapiña que había en sus corazones. Y quisiera que nos preguntáramos en esta mañana, ¿por qué en Jonás hay enojo porque Dios salva a los pecadores? ¿En qué mente cristiana, en qué mente que confía en Dios puede caer tal afirmación? El título de mi sermón en esta mañana es Enojo por la salvación de los pecadores. Enojo por la salvación de los pecadores. ¿Cómo muestra Jonás su enojo por la salvación de los pecadores? Esa es la pregunta de nuestro sermón en esta mañana. ¿Cómo Jonás muestra su enojo por la salvación de los pecadores? En primera instancia, por la pesadumbre manifestada. Por la pesadumbre manifestada. Versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Apesadumbró es un término que habla de enojo. Es un término que habla de ira, habla de molestia, habla de disgusto. Incluso algunos lo traducen como rabia, como cólera.
Jonás se encolerizó. Y el motivo de tal pesadumbre es la conversión de estos pecadores. La lección para Jonás y para todos nosotros como iglesia es que aprendamos el significado de la misericordia. Pero no en teoría, amados hermanos. No, en teoría no. Dios quiere que a través de esta enseñanza hoy aprendamos lo que significa la misericordia. Porque si aprendemos misericordia, entonces vamos a proclamar con pasión el amor de Cristo a los perdidos. Sin la misericordia en la práctica, nunca como iglesia aprenderemos a compartir el amor de Cristo a quien está en tinieblas y a quien está en oscuridad. Dios quiere que entendamos lo que nos dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que hoy, mis amados hermanos, no nos apesadumbremos, sino que conozcamos al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión, al Dios que se compadece del que está perdido. El libro de Oseas nos refiere cómo Dios de manera amplia y de manera suficiencia muestra su amor. Cómo es que se ama al estilo divino y no a la manera de Jonás. La molestia, el enojo, el disgusto no debe ser porque los pecadores se arrepienten, no. La molestia no debe ser porque un pecador viene a Cristo y cae rendido ante Él. Esto no debe producir molestia alguna en nosotros. La molestia debe ser más bien porque no se arrepienten. La molestia debe ser porque no se convierten a Dios. Cuando alguien rechaza el evangelio, esto debe generar en nosotros, claro que sí, molestia, pero al mismo tiempo debe generar en nosotros tristeza, dolor. Y esto se debe traducir una vez más en misericordia y amor por los perdidos. Quisiera que hoy ustedes, hermanos, preciosos hermanos, entendieran que la meta de todo predicador, que la meta de todo aquel que expone la palabra es que quienes escuchan se arrepientan. Quisiera que mis hermanos, al escuchar este sermón y estas palabras, ustedes se comprometieran más y más. Quisiera que no dejaran de asistir en ningún momento a la iglesia. Quisiera que con este mensaje ustedes sirvieran con gozo, sirvieran con alegría, que vivan con sencillez de corazón, que vivan con humildad y que amen a Cristo y den su vida por Él. Quisiera, esa sería la meta de todo predicador. Ese es el propósito de toda enseñanza, es el propósito de toda discipulado. Y si es así, me iría hoy muy feliz para mi casa. Sería el hombre más feliz de esta tierra si entrara un pecador y viniera a Cristo Jesús. Bien lo dice allá Lucas capítulo 15, versículo 7. Que hay fiesta en los cielos, que hay gozo, se hace fiesta, se mata un becerro, se hace una gran fiesta, porque el que está muerto ha venido a la vida, el que está perdido ha sido hallado. Hay fiesta, hay gozo, hay alegría cuando los pecadores se arrepienten. Hay fiesta en los cielos cuando el perdido viene a los pies de Cristo y viene ante Él. Pero curiosamente, hermanos, en Jonás hay enojo. Se apesadumbró. Si este mensaje lograra esto hoy, hermanos, nos regocijaríamos todos. Si los pecadores, si ustedes hoy pudieran reflexionar sobre su vida, sobre su trasegar en Dios, sobre lo que están haciendo como cristianos, y hoy pudieran decir: Señor, he pecado contra ti, hermanos, nos daríamos por bien servidos. No cabríamos de la dicha y de la alegría
Valdría la pena y valdrá la pena siempre que es así. Pero notemos una vez más lo que nos dice el texto. Se apesadumbró en extremo. Algo que debe llevarnos a preguntarnos es: ¿por qué Jonás se llena de enojo? ¿Por qué Jonás se llena de amargura? ¿Por qué se irrita? ¿Por qué se encoleriza? ¿Por qué? Si se salvaron no un grupito de personas, se salvaron algo más de 120,000 personas. Algo muy particular en las Escrituras. Y eso debía traer en Jonás la alegría de que su mensaje, su predicación fue exitosa. Su mensaje fue contundente. 5 sencillas palabras hebreas trajeron una multitud al arrepentimiento, a la conversión, al cilicio, al duelo, a la humillación. Y Jonás pudiera haber dicho: ni siquiera en Israel se dio tal arrepentimiento, y esto debía traer gozo y alegría, pero no fue así. En Jonás esto trajo molestia, y lo expresa así. Y solo existe una razón por la cual Jonás actúa de esta manera. Y la razón, amados hermanos, es la mala comprensión que Jonás tiene del Evangelio. La mala comprensión que Jonás tiene de la gracia de Dios. La mala comprensión que Jonás entiende acerca del perdón de Dios. La distorsionada forma que Jonás tiene de comprender el amor de Dios. Ese es el problema de Jonás. Y quizás ese también es tu problema. Porque quizás tú no has entendido aún el Evangelio. Y quiero decirte, amado hermano, no importa cuán corrupto, no importa cuán horrendo, cuán podrido esté tu corazón, la gracia de Cristo está disponible para limpiarte, para quitar de ti toda maldad, para borrar de ti toda iniquidad, para quitar de ti y borrar de ti todo pecado. No importa cuán horrendo sea tu pecado, no importa cuán malo esté tu corazón, no importa. Eso es lo que Dios quiere que entiendas en esta mañana. Pero eso no fue lo que entendió Jonás. Mis hermanos que han expuesto el libro de Jonás nos han dicho que los ninivitas eran descuartizadores, despellejaban a las personas vivas, expertos en la tortura, expertos en el aniquilamiento de las personas. Como bien lo dice el texto, sus manos estaban cargadas de rapiña y su conducta era perversa y malévola. Pero hay que entender que a estos inicuos pecadores e idólatras Dios los salvó, Dios les mostró su amor, Dios les mostró su misericordia, Dios les mostró su favor. El autor sagrado contrasta la acción salvífica de Dios al traer a salvación a estos ninivitas versus el enojo del profeta por dicha salvación. Dicha pesadumbre manifiesta un corazón religioso. Y para atacar este problema, el Señor nos lo ilustra en el Nuevo Testamento con una parábola que se encuentra en Mateo 18, 23 al 35. Se conoce como la parábola de los 2 deudores. Un hombre que debía mucho y el rey lo llama a cuentas. Y el rey le dice: como tú no pagas, entonces voy a vender a tu esposa, a tus hijos. Él cae de rodillas y suplica. Y dice: no, suplico misericordia. Y el rey concede misericordia. Pero a este hombre había otro siervo que le debía mucho menos y salió a cobrarle. Pero no actuó en misericordia con este hombre, sino que lo encuelló y le dijo: págame lo que debes. Y esto llegó a oídos del rey, y el rey obró en justicia. Quizás Jonás es ese primer deudor, ese primer hombre que sabe que Dios lo ha perdonado, pero que no entiende que Dios también puede perdonar a los ninivitas.
Los que se enojaban con el Señor al ver que Él extendía su misericordia, favor y gracia a los publicanos, prostitutas y fariseos, ladrones, eran los mismos religiosos, porque ellos, como Jonás, probablemente estaban distantes de la gracia, distantes de la misericordia, distantes del perdón de Dios. Cuán triste, amados hermanos, es el contraste entre el entendimiento de Dios por el arrepentimiento de Nínive hacia Él, pero al mismo tiempo el sentimiento de Jonás por el perdón que Dios dio hacia Nínive. No lo puede entender. Amada iglesia, Dios se goza en la salvación de los pecadores. Dios se goza en la salvación del que está perdido. Si tú vienes hoy en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, Dios se goza. Pero Jonás, y en Jonás, fue motivo de disgusto. ¿Cómo muestra Jonás su enojo por la salvación de los pecadores? Hemos dicho, por su enojo, por su descontento, por su rabia, por su cólera. Veamos en segunda instancia, de los versículos 2 al versículo 3, que Jonás muestra su enojo por la salvación de los pecadores, por la oración que hace. Por la oración que hace. Lea conmigo el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Es una pregunta que está dentro de la oración que está haciendo Jonás. Ya encontramos que Jonás ha orado una primera vez. Jonás oró en el capítulo 2, versículo 1. Leamos la escritura ahí, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Pero ahora ora por segunda vez y lo hace de una manera que nos lleva a comprender qué había en el corazón de Jonás y a preguntarnos, por supuesto, ¿se debiera orar porque muchos se vuelvan a Dios? Debiéramos orar para que muchos rindan sus vidas a Cristo. Pero observamos que en esta segunda oración que hace Jonás, lo hace de una manera que no debiera ser así. En la primera ocasión lo hizo para buscar la misericordia de Dios, buscar el favor del Señor. Pero ahora en esta ocasión lo hace con una oración cargada de enojo. Oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás ya había presupuestado que Dios salvaría a los ninivitas. Él afirma: lo sabía. Ya lo decía yo cuando estaba aún en mi país. El hecho de que los ninivitas participen de la salvación de Jehová hace que el profeta manifieste su desagrado ante Dios. Y la oración, en vez de ser un medio de gracia para expresar gratitud a Dios o súplica por el perdido, Jonás la usa para manifestar su descontento. ¿Qué era tanto lo que decía cuando estaba en Israel? Que Dios obraría en misericordia, que Dios obraría en favor y gracia con los ninivitas. Es en este punto donde se nos manifiesta la razón por la cual Jonás huye a Tarsis y quiere huir a su vez de la presencia del Señor. Jonás sabía que Dios es lleno de gracia, Jonás sabía que Dios es lleno de misericordia y evitó a toda costa decírselo a los ninivitas. Y quisiera que pudiéramos nosotros en esta mañana comprender tal asunto. Y la pregunta es: ¿realmente Jonás sí sabía de la gracia de Dios? ¿Realmente Jonás sí sabía de la misericordia de Dios?
¿Cómo era que sabía de estas cosas? Pero no podía entender cómo Dios se las aplicaba a unos malos y perversos como los de Nínive. Esto mismo tiene que ver con nosotros también. Nosotros sabemos de la gracia de Dios, pero el hecho de no anunciarla, el hecho de no manifestarla, nos pone exactamente en la misma posición de Jonás y nos deja en el mismo terreno del profeta. Porque entonces, ¿de qué misericordia, de qué gracia, de qué favores que estamos hablando? Quien es alcanzado en misericordia y gracia, pregona y anuncia siempre la gracia y la misericordia de Dios, como aquella mujer que derramó el perfume de alabastro a los pies del Señor. Y el Señor dice: solo se puede amar mucho porque entiende que mucho se le ha perdonado. El que mucho se le ha perdonado, mucho será amado. Es lo que transmite el Señor. Jonás dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero ¿era realmente lo que sabía? Y dice el texto: sabía yo que tú eres Dios. ¿Qué es lo que Jonás sabe de Dios? Y lo primero que Jonás dice es que yo sé que tú eres clemente. La clemencia de Dios significa la restricción que Dios hace para aplicar su justicia. Cuando hablamos en las Escrituras que Dios es clemente, estamos diciendo es que Dios restringe, Dios pone como una especie de freno para no aplicar su justicia. Y en vez de ello otorga perdón. Jonás sabía que Dios no aplicaría la justicia a los ninivitas, no los destruiría. Sin embargo, esa fue su predicación: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Esa expresión 40 en la Biblia significa humillación. Luego Jonás dice: también yo sé que tú eres Dios piadoso. Y es muy interesante aquí entender la piedad de Dios. Pareciera que son palabras sinónimas, intercambiables, pero tienen una cierta diferencia. Cuando hablamos, amados hermanos, de la piedad de Dios, el término que se usa es rajamín, que significa vientre o útero. Y es curioso porque esta palabra nos muestra que es allí donde se gesta el bebé. Es allí donde el niño está creciendo en el vientre. Y nos debe llamar la atención por lo que la Biblia nos quiere decir. La piedad es la relación de amor y vínculo entre Dios y el pecador. Así como la mamá tiene un vínculo afectivo y amoroso con su bebé que se está gestando, así es el vínculo afectivo y amoroso de Dios con el pecador. Y a esto es lo que se llama la piedad de Dios. Cuando decimos que Dios es piadoso, significa que Dios me alcanza con su amor y establece una relación conmigo en términos de un vínculo de afecto y un amor que viene de Él. Luego Jonás dice que él sabe que Dios también es misericordioso. Y la palabra misericordia se compone de dos voces. La primera voz es miserere, que significa miseria. Y la segunda voz es cordia, que significa cardio o corazón. Entonces, en la práctica, ¿qué es la misericordia? Que la miseria o la ruina de los ninivitas había pasado ya por el corazón de Dios. Esa condición miserable, esa condición de pecado, esa mala conducta, esa rapiña de sus manos había pasado por el corazón de Dios. Y ahí nos muestra el Evangelio. Cada vez que se hable de misericordia en la Biblia es hablar del Evangelio.
Porque si la ruina, el pecado y la miseria de los hombres está en el corazón de Dios, significa que alguien está cargando esa ruina y ese pecado, y ahí puede ver el evangelio. Misericordia es equivalente a gracia abundante. Y esa misericordia abundante, esa misericordia tan llena de gracia, es lo que se conoce con la expresión hebrea Gesed. Y ahora se nos dice que Jonás también sabía que Dios es tardo para la ira. La longanimidad de Dios nos dice que Dios no aplica de inmediato su justicia, que Dios no aplica de inmediato su ira, sino que cada día que concede es un día para venir en arrepentimiento y fe. Y cada día que Él nos da es un día de gracia, un día para vivir en su gracia. Y si Jonás sabía todo esto, ¿por qué no entiende? ¿Por qué se enoja por la salvación de los pecadores, de los ninivitas? Y luego nos dice que Dios se arrepiente. Bueno, el arrepentimiento no hace parte del carácter de Dios. Esa palabra arrepentimiento es un antropomorfismo. Es decir, antropos, que significa hombre, morfis o morfos, nos indica que es forma. Una manera humana, una forma humana, como el autor sagrado interpreta, o mejor Jonás interpreta la acción de Dios. La Biblia nos dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. Y Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 nos dice que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, que en Dios no hay cambio alguno. Sin embargo, el autor interpreta aquí que el arrepentimiento fue una acción de Dios. Realmente la palabra que se usa aquí es la palabra naham, que significa sintió dolor. Es como cuando vamos a aplicar corrección a nuestros hijos y al aplicar esa corrección nos detenemos y finalmente no se la aplicamos. No en base al mérito de ellos o en base a la cara que tengan ellos, sino en base al amor que tengo por ellos. En Dios es algo similar, guardando las proporciones. Dios se duele de los ninivitas y no aplica su justicia, pero esto es en base a su amor, en base a su perdón, en base a su misericordia. Pero el autor sagrado interpreta que Dios se arrepiente, pero no es así. Aunque desde la perspectiva humana se entiende que Dios se dolió, que Dios se compadeció y por ello no aplicó su justicia. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. En este versículo 3, Jonás deja de orar y ahora pasa a rogar. Si usted lee con propiedad, dice, ahora pues Jehová, te ruego. Jonás está manifestando el enojo a través de la oración, está orando para manifestar su enojo y ahora llega a una petición que aparece con otros personajes del Antiguo Testamento y ahora le está diciendo, Señor, te ruego. Su petición al Señor es, quíteme la vida. Y la pregunta aquí en esta expresión, ¿cuándo un ser humano expresa deseo por morir? ¿Cuándo un ser humano le pide al Señor que lo mate y le diga, Señor, es mejor morir que vivir? Una versión dice, Señor, es mejor que me mates, prefiero la muerte antes que la vida, porque nada de lo que les anuncié ocurrirá.
¿Qué les anunció Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los ninivitas no fueron destruidos. Los ninivitas se salvaron. Dios los salvó. Y esto está trayendo traumas a la vida de Jonás. Esto está trayendo enojo. Y ahora le dice: Señor, como mis palabras no se cumplieron, entonces no quiero vivir. ¿Para qué vivir? Qué complejo es el ser humano. Qué extraño es el ser humano. Cuán perverso es el corazón del ser humano. Porque no es que el mensaje de Jonás esté en tela de juicio, sino que por encima de todo mensaje que se dé está la gracia salvífica de los pecadores. En el capítulo 5 de Juan se nos presenta un hecho similar. Hay un paralítico que hacía 38 años estaba en un lugar que se llama el estanque de Betesda. El Señor viene y se presenta a él y lo sana, le dice: toma tu lecho y anda. Y los fariseos que estaban mirando comienzan a cuestionar al que había sido sanado y comienzan a preguntarle: ¿dónde está el que te sanó? Y Juan nos dice en el capítulo 5 de su evangelio que era día de reposo. El Señor, cuando lo interrogan, le dice estas palabras: es que hoy mi Padre y yo trabajamos. Y esa expresión hace siempre referencia a la misericordia de Dios, porque el día de reposo era para hacer misericordia. Jonás dice: quiero que me quites la vida, porque mi mensaje no se cumplió. Yo les dije que se iban a ser destruidos de aquí a 40 días, pero no. ¿Ha sido Jonás el único en hacer tales peticiones? No, Job las hizo. Ante su sufrimiento, Job dijo: que caiga tu mano y acabes conmigo. Moisés, un líder cansado, frustrado, no por Dios, sino por el pueblo que estaba conduciendo, allá en Números 11:15 dice: y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Elías dijo, después de la confrontación en el monte Carmelo, en Reyes 1, 19, 3 y 4: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo soy mejor que mis padres, mátame. ¿Y cuál es la razón para que estos hombres, y en específicamente Jonás, deseen la muerte? Su misericordiosa vida, ya que muestra una determinación insensible por los ninivitas, la capital de sus enemigos, los asirios. ¿Cómo es posible de que ellos reciban misericordia de Dios y no la destrucción? Esto no lo puedo aceptar y prefiero morir. En esto consistió la oración del profeta: orar para mostrar su enojo, orar para que Dios le quitara la vida, pero no oró para que pudiera entender que Dios es misericordioso. ¿Cómo Jonás muestra su enojo por la salvación de los pecadores? Por el silencio que él profiere ante Dios. Bueno, por el silencio del profeta ante Dios. Ese sería nuestro tercer punto. ¿Cómo muestra Jonás su enojo por la salvación de los pecadores? Hemos dicho, por la pesadumbre manifestada. Hemos dicho que por la oración que hace. Y ahora en tercer lugar, en tercera instancia, por el silencio del profeta ante Dios, lo cual, hermanos, es grave. Es grave, hermanos, lo que él hace aquí. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y qué hizo Jonás? ¿Respondió? No, no respondió a Dios.
Amados hermanos, quienes no responden a las preguntas que hace Dios, como dice un adagio popular, el que calla, otorga. El Señor siempre hace preguntas y son muy interesantes. Y esta pregunta que le hace a Jonás es con un propósito. Que Jonás se dé cuenta realmente lo que hay en su corazón. Y él que manifiesta silencio. Cuando Dios llama a los pecadores y cuando Dios llama a los suyos y los confronta, Dios siempre espera algo. Y ese algo, amados hermanos, es que hablemos, que digamos, que confesemos. No que nos quedemos callados. Jonás no responde. De hecho, dice que sale de la ciudad en el versículo 5, que será la próxima enseñanza. Y salió Jonás de la ciudad. O sea, Jonás estaba orando en la misma ciudad. Había orado en el vientre del pez. Ahora ha orado en la ciudad, pero lo hace en silencio. No responde a Dios. Va y se construye una enramada al oriente de la ciudad y se sienta a esperar a ver qué pasa con la ciudad. Este versículo 5, que será la próxima enseñanza, muestra aún lo que había en el corazón de Jonás. ¿Y qué había? El hecho de que se siente a esperar y comience a contemplar la ciudad. ¿Qué esperaba? Que aún Dios también revirtiera sus propósitos. En el verso 3, Jonás pasa de orar a rogar y ahora, ante la pregunta del Señor, ¿qué hace Jonás? ¿Qué guarda Jonás? Silencio. ¿Cuántos ahora no sentimos el deseo de que Dios, en vez de conceder misericordia, traiga juicio y justicia? ¿Cuánta gente que comete daño de una o de otra manera, uno quisiera que le cayera todo el peso de la justicia divina? Pues esto es exactamente la realidad de lo que vive Jonás. Cuando este abusador de niños en Colombia, Garavito, se supo que era cristiano, siendo honestos y siendo de verdad sinceros delante de Dios, creyeron en su conversión. ¿Y qué sentían? ¿Cómo una persona de esta calaña, cómo una persona de esta condición cree que merece el perdón de Dios? ¿Cree que merece la gracia de Dios? Pues si ustedes y yo pensamos así, les tengo una muy mala noticia. No hemos entendido todavía lo que significa el Evangelio y la gracia de Dios. No lo hemos entendido. Por eso digo que Jonás no lo ha comprendido. Jonás quería ver aquella ciudad destruida porque era el gran enemigo de su pueblo. Los historiadores dicen que probablemente Jonás hubiera sido testigo de estos crueles y despiadados y sangrientos ninivitas, cómo habían atacado, saqueado en varias ocasiones su tierra. Hermanos, lo que voy a decir es fuerte, pero usted me sabrá entender. Cuán difícil para mí sería perdonar a alguien que violara a alguna de mis hijas. Y todavía para mí sería muy difícil saber que Dios lo perdonó. Cuán difícil sería perdonar a alguien que de alguna manera atentó contra la vida de mi esposa. Hermanos, para mí sería muy difícil. Es el mismo sentimiento que tiene Jonás. Y lo que ha hecho Dios por medio de este libro en lo personal es tratar mi vida en ese aspecto. ¿Qué tan dado soy al perdón y a la misericordia de Él? Porque, amados hermanos, ni Jonás ni nosotros somos mejores que nadie. Ni Jonás ni nadie en esta tierra era mejor
que los ninivitas. Para Dios es lo mismo un codicioso de corazón que un codicioso sexual o algo por el estilo. Para Dios un mentiroso es igualmente perverso que alguien que comete homicidio. Eso nos lo va a dejar claro el Sermón del Monte. Pero quiero que entiendan la posición del profeta. Y quiero que en esta mañana podamos entender que la gracia de Dios y el perdón de Dios no tiene límite alguno. Claro está, una cosa es el hombre con la justicia terrenal, pero otra cosa es el hombre con la justicia divina. Con la justicia divina, en Cristo Jesús está resuelto el problema. Pero con la justicia terrenal hay que responder y hay que hacer esa diferencia. El mundo antiguo y la historia más sangrienta, más cruel, más viciosa, era para describir a los ninivitas, que encontraban muchas maneras, muchas formas ingeniosas para ser crueles y despiadados con las naciones que ellos dominaban, y Jonás había sido testigo de ello. Como algunos comentan de que cómo Jonás se sentiría al ver que un ninivita descuartizaría a un familiar de ellos. ¿Cómo se sentiría Jonás? Si usted decía, pero ahora Dios lo perdonó. No, prefiero morir. Eso es lo que vive el profeta. Era un pueblo brutal, un pueblo impío, un pueblo pecador. Y Jonás los odiaba. Y lo que más deseaba en el mundo era ver a Nínive, pero destruida. Por eso se sale la ciudad y quiere ver a Nínive como el fuego cae del cielo. Y Jonás sabía que los ninivitas se arrepintieron y gozaron de la misericordia extendida del Señor. Y eso trajo enojo. Y la pregunta del Señor, ¿y haces bien en enojarte, Jonás? Y Jonás no contesta. Se sienta al borde de una roca sobre la ciudad y espera ver por lo que pasaría. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero es posible que esperara unos cuantos días. Y una vez la pregunta de Dios es, ¿te enojas por la salvación de los pecadores? ¿Hay razón para estar enojado? La pregunta del Señor para Jonás es muy directa. Con su enojo y su silencio, Jonás expresa que el mensaje no se cumplió. Jonás pudiera haber dicho, ninivitas, si ustedes no se arrepienten en 40 días, Dios los va a destruir. No, ese no fue el mensaje. El mensaje fue, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sencillamente él dijo, ustedes van a ser destruidos. Así que su silencio manifiesta que el juicio a los ninivitas sería la prueba de oro para que por fin Israel entendiera que con Dios no se juega, que con Dios las cosas son en serio. Pero no fue así. Con el silencio, Jonás está mostrando que esto sería una lección para él y para su pueblo. Pero la lección no es esa. La lección es, conóceme, que soy misericordioso. Y aunque tú dices, Jonás, que me conoces y indicas conocerme, pero el silencio tuyo me indica que no. La pregunta de Dios es una manera suave y compasiva de reprender al profeta. Cuando Dios le hace esa pregunta a Jonás, Dios quiere moverlo y llevarlo a que reconozca la posición absurda, la posición tan necia que hay en su corazón. Jonás no dice nada y era evidente que Dios tendría que trabajar aún más con un mensajero rebelde. El enojo del profeta, el enojo por la salvación de los pecadores. Miremos 3 aplicaciones, mis hermanos. Nosotros somos mensajeros rebeldes.
de una u otra manera. Mi oración en esta mañana, y hemos orado, es que Dios trabaje en nuestros corazones. No compartir el evangelio nos pone en el mismo terreno que ha pisado Jonás. La gracia de Dios, el amor de Dios, también es para otros. Y si Dios lo extendió a los ninivitas, nosotros, hoy los profetas del Nuevo Testamento, de los profetas posteriores al Nuevo Testamento, después de algo más de 20 siglos, amados hermanos, debemos hacer lo mismo. Jonás nos recuerda que Dios se preocupa por todas las personas. No hay nación que esté demasiado lejos para la salvación de Dios. Jonás asumió que el pacto de Dios era exclusivamente para un solo pueblo. Y aquí pensaba en una frase que los cristianos dijeron, o que algunas denominaciones dicen, y que ¿qué Jonáses se ven cuando dicen fuera de esta iglesia no hay salvación? Esa fue la pregunta que Lutero hace al decano de la facultad allí en Wittenberg, porque en el tiempo de Lutero se decía que por fuera de la iglesia católica no había salvación. Y Lutero le pregunta al decano, ¿y los cristianos que están en Grecia, ellos qué? Y lo mismo pudiéramos preguntarnos, ¿y otros cristianos qué? Estarán lejos de las paredes de nuestro templo, pero jamás estarán lejos de la gracia de Cristo. No podemos asumir posturas religiosas, porque toda postura religiosa falla. Toda postura religiosa es contraria a la Escritura, contraria a la gracia de Dios. Amados hermanos, el mensaje de Dios es universal en su alcance, porque de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, Dios llamará. Y porque así lo dice el Salmo 17. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ahora, mis hermanos, si Dios se preocupa por todos los pueblos, también esta debe ser nuestra preocupación. Y este es el punto de la aplicación más importante del libro de Jonás. Todos nosotros debemos preocuparnos de ver que la palabra de Dios se difunda en tus hogares, en nuestros hogares, que el cuidado de Dios y la predicación debe traducirse en evangelización y en misiones. Mis hermanos, el talón de Aquiles nuestro está en la evangelización. Y sin el entendimiento de esto, hermanos, nos desmoraremos y nos sucumbiremos ante las realidades que vienen para nuestra nación. El título del sermón dice: enojo por la salvación de los pecadores. Alguien sufrió el enojo, sufrió la ira por nosotros los pecadores. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió el enojo y la ira del Padre para que todos nosotros confiemos en su gracia, conozcamos su gracia, conozcamos su favor y conozcamos su misericordia. Oremos al Señor, mis hermanos. Y jamás te enojes porque un pecador se arrepiente. Nunca lo hagas. Más bien, gózate, alégrate cuando el pecador se arrepiente y conoce más a Dios. Eso es motivo de profunda alegría. Pero Jonás se enojó, pero nosotros nos alegramos. Alégrate cuando tu hijo entiende más el evangelio. Alégrate cuando tu esposa entiende más el evangelio. Pero incomódate cuando no lo es. Incomódate cuando tus hijos no crecen en Dios. Eso debe traer para usted incomodidad. Cuando ustedes como pareja no crecen en el camino de Dios, eso debe molestarlos, incomodarlos. Pero si crecen en Dios, crecen en su palabra, sus hijos están creciendo en Dios y en la gracia, bendito sea el Señor. Exaltamos al Dios vivo y al Dios verdadero. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre amado que estás en el cielo,
Queremos darte gracias, Dios mío, en esta mañana. Y queremos bendecirte. Y queremos regocijarnos en ti por la salvación de los pecadores. Guárdanos del enojo. Guárdanos, Señor, de la angustia de saber que un pecador se arrepiente. Guárdanos de sentir rabia, de sentir cólera porque tú perdonas a un inicuo. No. Eso debe traer sobre nosotros gozo y alegría. La realidad del profeta es la misma realidad mía. Quisiera que en esta congregación cambiaran, se comprometieran. Quisiera que en esta iglesia, oh Dios, todos asistieran fielmente. Pero no va a ser así. Pero tú me has enseñado, Dios, a mirar con ojos de misericordia, porque así me has visto a mí. Porque tu palabra me dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Guárdame de enojarme, guárdame, Señor. Ayúdame, Señor, a mirar con gracia, Señor, con infinita gracia, por la formación que has trabajado en mi vida, Señor. Nosotros, Dios, los que somos formados por esta línea de pensamiento, somos amantes de la gracia de Dios. Ayúdame a ver con gracia y misericordia, a ver con gracia a mi esposa, a mis hijas, a ver con gracia a la iglesia, que si pecamos, que si fallamos, es porque aún tú tienes que trabajar en nosotros, Señor, y esa debe ser nuestra oración. Nuestra oración no es para manifestar enojo. Nuestra oración no es para manifestar ruego y decir no quiero servirte más, no quisiera hacer más. No. Nuestra oración es ten misericordia de mí y ten misericordia de nosotros. Quita el enojo y más bien danos gozo, alegría de haber entendido tu palabra. Si nuestros hijos no se portan bien, quisiéramos darle muchos correazos. Quisiéramos coger una vara y reventársela en la espalda. Pero Señor, ayúdanos a darles tu evangelio. Ayúdanos a darles tu palabra. Quizás nuestros hijos no son lo que queremos ser y queremos ver. Pero Señor, danos gracia. Danos gracia aquí los unos para con los otros. Si hemos dejado de asistir, habrá una razón. Y oramos para que esto no suceda más. Que tu gracia los constriña, que tu gracia los empuje, que tu gracia los anime, los fortalezca, los consuele y les dé fuerzas para seguir. Ese es el evangelio. No sacamos nada con enojarnos, con molestarnos. Si un hermano no crece, si un hermano no avanza, eso no debe ser motivo en mí de molestia. Eso tiene que animarme a mí para estar con él, para pastorearlo, para discipularlo. Oh Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio de gracia y misericordia. Gracias por tu evangelio tan precioso que hoy ha alumbrado mi mente y mi corazón. Señor, y si algún día alguien atentara contra los míos, Señor, dame la gracia, Señor, esa gracia abundante, Señor, para perdonar, Señor. No podría hacerlo en mis fuerzas, Señor. Es muy difícil perdonar a quien nos hace daño. Es muy difícil a quien nos afrenta, a quien nos insulta. Es muy difícil, Señor. Solo podemos hacerlo por tu gracia. Solo podemos hacerlo por tu misericordia. Solo por las fuerzas tuyas, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, sus hogares y sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.